Buenas noches. Mi nombre es Víctor Rosell, Past President de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, y en nombre del Comité de Educación Continua de nuestra sociedad, quiero darles la más cordial bienvenida a esta quinta reunión de los socios adherentes en formación. Como ustedes saben, los socios adherentes en formación son una parte importante de nuestra sociedad, y por eso que se programan estas reuniones mensualmente. En esta oportunidad tocará que dos centros universitarios presenten ciertos dos interesantes casos clínicos. Estará la Universidad de Concepción y la Universidad de los Andes. Así es que para dar inicio a esta quinta sesión, quiero dejar con ustedes a quienes moderarán esta actividad, quienes son el doctor Ricardo Larrea. Ricardo es cardiólogo, bueno, es conocido por todos, cardiólogo, máster en insuficiencia cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología, profesor titular de medicina de la Universidad de los Andes, miembro del Departamento de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Chilena de Cardiología y quien se desempeña en Clínica Dávila. Él va a ser uno de los moderadores. Y también se integrará Elvin Schumacher, que es cardiólogo, especialista en electrofisiología, es jefe de la unidad de electrofisiología del Hospital Guillermo Gran Benavente de Concepción. Ellos son quienes van a moderar esta actividad y a quienes a partir de ahora dejo para que presenten al resto de los participantes en esta reunión. Así es que, Ricardo, por favor. Muchas gracias, Víctor. Me sumo a las bienvenidas y al encuentro. A todos nos interesan nuestros médicos de formación y estas instancias son exquisitas, son parecidas a los congresos en que nos juntamos y compartimos experiencias, fortalecemos nuestras amistades, hacemos más redes de científicas y de todo tipo. Así es que me sumo a todo este buen ambiente que estamos armando en este webinar, en esta quinta reunión, donde vamos a presentar un par de casos clínicos. Si me los muestran, aquí están los expositores de nuestros casos clínicos. El doctor Javier Rodríguez, médico internista de la Universidad de Concepción y residente de la Unidad de Cardiología de Adultos, va a presentar junto con la doctora Paula Melgarejo, médico internista de la Universidad de Concepción y residente también de Cardiología de Adultos, van a presentarnos nuestro primer caso clínico. El tema es tormenta rítmica. El segundo caso clínico estará a cargo de los residentes de la Universidad de los Andes, la doctora Francisca González y el doctor Javier García, ambos residentes de Clínica Dávila y ambos médicos de formación de la Universidad de los Andes. Y su tema va a ser comunicación interventricular post-infarto o miocardio. Como panelistas, para enfrentar estos dos casos clínicos, tenemos al doctor Armando Pérez, electrofisiólogo, cardiólogo, conocido por todos nosotros, del Hospital Regional de Concepción, el doctor Óscar Moreno, jefe del Laboratorio de Ecocardiografía e Imágenes de Clínica Dávila, coordinador del programa de formación de cardiología en ese campo clínico y jefe del presidente del Departamento de Imágenes y Ecografía de la Sochicar. Nuestra querida doctora Pamela Rojo, también muy conocida, ha sido miembro del directorio de Sochicar, ha sido presidenta de la Sociedad de Ecocardiografía, actualmente es la jefa de servicio del Departamento Cardiovascular de Clínica Dávila, profesora asociada extraordinaria de medicina de la Universidad de los Andes y máster en cardiooncología. Nuestros excelentes panelistas van a analizar los casos presentados y vamos a discutir ampliamente todo lo que podamos en el tiempo que tenemos para que a todos nos quede más o menos claro los temas en los que estamos participando. Yo creo que podríamos partir con el primer caso
de tormenta rítmica, mientras esperamos a que se conecten nuestros últimos panelistas y moderadores. Doctores, adelante. ¿Me pueden confirmar que se vea bien la pantalla, por favor? ¿La presentación? Está perfecto. Ya. Buenas noches, yo soy Paula Melgarejo, residente de primero de cardiología de la Universidad de Concepción. Y junto con mi compañero Javier vamos a desarrollar el tema de tormenta rítmica. En primer lugar, mostrar un caso clínico. A ver, ahí sí, perdón. Que contarles que este paciente fue evaluado en dos centros, primero en Temuco y luego fue derivado a nuestro centro en Concepción. Se trata de un hombre de 33 años con antecedentes mórbidos de miocardiopatía hipertrófica no obstructiva que fue diagnosticada el año 2022 con un ecocardio donde destacaba una fracción de eyección del 66% y un septum, perdón, de 23 milímetros. Además, hipertensión, obeso, un hígado graso no alcohólico y sospecha de SAOS. Además, este paciente tenía antecedentes de policonsumo de sustancias como marihuana y cocaína. Dentro de a sus antecedentes familiares, importante destacar que él tenía antecedentes de muerte súbita en al menos tres familiares, que si bien no eran de primer grado, pero estaba el dato, un abuelo materno que falleció a una edad temprana, a los 52 años, y dos primos también fallecidos de muerte súbita a una edad temprana. Este era el electrocardiograma que tenía en ese año, en mayo del 2022, donde se evidencia bradicardia sinusal con una frecuencia peri 50 latidos por minuto, una conducción AV normal, un trastorno de la conducción interventricular con morfología de bloqueo de rama derecha, una desviación a la izquierda y un hemibloqueo izquierdo anterior. Pero bueno, la historia comienza en febrero del 2023, donde presenta una primera hospitalización por tormenta rítmica. Él debuta con una taquicardia ventricular monomorfa con pulso que la toleraba relativamente bien. Se manejó con cardioversión eléctrica y antiarrítmicos, pero lo que llamaba más la atención es que dentro de un año había presentado deterioro de la función ventricular izquierda. Ya, por si no recuerdan, hace un año él tenía una FEBI de 66% y en el eco de ese entonces ya había disminuido a 35-40%. Y además se evidencia un adelgazamiento del septum de 23 milímetros a 17 milímetros. Este es el electro con que llegó en febrero del 2023, donde se evidencian cambios evidentes. Se ve una taquicardia de complejo de QRS ancho, regular, a una frecuencia de 150 latidos por minuto, con criterios positivos para taquicardia ventricular. Durante los primeros días de la hospitalización, este paciente evolucionó con bloqueo AV completo, además de sus T monomorfas, que fueron bastante recurrentes, así que se le realizó un estudio electrofisiológico, una ablación y instalación de un DAI bicameral. Acá tenemos estas imágenes del carto que fueron prestadas por el doctor Quiñonir de Temuco, en el cual se evidencia acá en rosado el tejido sano y en rojo el tejido que evidencia cicatriz, ya en donde se ve una extensa cicatriz septal y periaórtica, logrando ablacionar ambas zonas de forma exitosa. El mapa de voltaje muestra un parecido del 98% entre el foco que se estimuló en el estudio electrofisiológico y la taquicardia clínica evidenciada en el electrocardiograma a su ingreso. Sin embargo, a pesar de esta ablación que fue efectiva, en un comienzo el paciente volvió a recurrir con sus arritmias ventriculares. Como ya tenía el DAI instalado, se interrogó y en un plazo de 5 días se evidenció que presentó 20 episodios de taquicardia ventricular, de las cuales solamente una descargó. La característica es que estas eran más bien una frecuencia inferior a la que estaba seteado el DAI. Acá se evidencia cómo el DAI fue capaz de descargar y suprimir la taquicardia de ese entonces, con 20 joules. Posterior a lo anterior, el paciente se le ajustó la terapia de la falla cardíaca y antiarrítmicos, por lo que evolucionó de forma favorable y pudo darse de alta con tratamiento para su falla cardíaca
bisoprolol como primera línea para la tormenta rítmica, para las taquicardias, perdón, y además se le dejó sotalol en vez de amiodarona porque hubo en la hospitalización un evento de efectos adversos a este fármaco. ¿Ya? Y además continuó sus controles de forma ambulatoria, donde destacó que el paciente clínicamente evolucionó con deterioro de la capacidad funcional y signos de falla cardíaca al examen físico. Además, se describe que entre marzo, que fue dado de alta, y julio, donde fue la siguiente hospitalización, más bien una gran hospitalización, presentó otras dos pequeñas hospitalizaciones donde el DAI descargó, fueron descargas apropiadas y que se tuvo que optimizar la terapia antiarrítmica. Sin embargo, no tenemos mayores detalles de esas hospitalizaciones ya que fueron en Temuco. Bueno, todo iba relativamente bien hasta que en julio de ese mismo año se hospitalizó por cuarta vez en contexto de tormenta rítmica. Acá ya presentaba una taquicardia ventricular con frecuencias más lentas, 120, 140 latidos por minuto, monomorfa y que presentaba una morfología similar a la del episodio de febrero. Por estas razones, por ser más bien lenta, no descargó el DAI. Em, Se manejó con cardioversiones en varias ocasiones, antiarrítmicos, que presentó una buena respuesta inicial, pero lo que más llamaba la atención es que hubo una mayor disminución en la función ventricular. Ya, acá tengo el informe del eco, lamentablemente no pude conseguirme las imágenes, que evidenciaba un ventrículo izquierdo levemente dilatado, paredes de grosor normal, una acinesia adelgazada del septum. Recordar que 2 años antes el septum medía 23 milímetros y en esta oportunidad estaba en 9 milímetros, una hipocinesia difusa del resto de las paredes y una FEBI que estaba en un 19%, cuando, o sea, y en 2 años antes era de 66%. Además, un ventrículo derecho dilatado con una función normal. Además, aparte de la falla cardíaca progresiva, este paciente también presentó, perdón, disfunción renal y hepática, por lo que tuvo que ser apoyado con inótropos. Se estudió también la parte coronaria, a ver si por ahí iba la causa, y no se evidenciaron lesiones obstructivas, así que se tituló la terapia antiarrítmica y una vez estabilizado se presentó a nuestro centro y se derivó por progresión de su falla cardíaca para estudio pretransplante por necesidad de un eventual trasplante cardíaco. Es así como llega a nuestro centro a fines de julio, y llegó la verdad bastante estable, sin arritmias, no venía con drogas vasoactivas, tampoco con inótropos, no estaba ventilado, la verdad el paciente bastante asintomático. Sí tenía algunos signos de falla cardíaca al examen físico, tintictérico, tercer ruido, y la verdad es que iba todo bien desde el ingreso hasta que al día siguiente nuevamente presentó una taquicardia ventricular de similares características y también más bien lenta, sin compromiso hemodinámico. Se manejó con amiodarona endovenosa, quedando en su ritmo marcapaso de base, sin embargo con extrasístoles ventriculares bastante frecuentes y salvas de TB, que cada vez se fueron haciendo más y más frecuentes y refractarios a todos los manejos que se administraron a él. Cardioversiones eléctricas varias, antiarrítmicos, amiadoranas en bolo, infusión, bolos de lidocaína, infusión de lidocaína y paralelamente beta bloqueo. Ya por lo que fue necesario llevar nuevamente a pabellón de electroficio. Em, Acá tampoco pudimos conseguirnos las imágenes del carto ya que hubo problemas técnicos, pero se describe en el protocolo que esta lesión, esta escara en la zona septal, inferior basal del ventrículo izquierdo y en la región septal del ventrículo derecho, donde se indujeron al menos 7 morfologías de taquicardia ventricular, ablacionando lo que más se pudo en esas zonas. ¿Ya? Sin embargo, al final del procedimiento, pese a todo lo que se hizo, el paciente nuevamente se indujeron taquicardias ventriculares. Por lo que ya dada la gran frecuencia de los eventos arrítmicos y que cada vez comprometían más la hemodinamia del paciente, se decidió manejar intubado y con sedación profunda. Como esto no fue suficiente, también se hizo bloqueo del ganglio estrellado, que fue bastante efectivo las primeras 72 horas, sin embargo, posterior a este periodo de tiempo, volvieron los eventos arrítmicos.
Ya, así que se decidió completar el estudio pretrasplante que ya se había iniciado o sea, y enlistarlo, perdón, para trasplante cardíaco como estatus 1A. Finalmente, 15 días después de haber llegado a nuestro centro, hubo un corazón para este paciente, se logró trasplantar, fue exitoso y actualmente el paciente ya lleva 1 año y 2 meses trasplantado, haciendo una vida, vida normal. Y cuando se rescató la biopsia del corazón explantado, esta salió compatible con una miocarditis de células gigantes. Así que ahí hubo gran respuesta, o sea, una gran respuesta a todo lo que sucedió en el camino. ¿Ya? Así que ahora voy a dejar a mi compañero que va a desarrollar la revisión del tema. Hola, buenas tardes. Soy Javier Rodríguez, soy residente de cardiología de primer año de la Universidad de Concepción y yo voy a desarrollar las generalidades de este tema que es tormenta arrítmica. La tormenta rítmica tenemos que entenderla como una situación de riesgo vital. Se caracteriza por diferentes frecuentes episodios de arritmias ventriculares en un corto periodo de tiempo, de las cuales la gran mayoría van a terminar siendo taquicardias ventriculares monomorfas, pero también aparecen taquicardias ventriculares polimorfas y fibrilación ventricular. Eh, Característicamente es necesario las intervenciones médicas o la cardioversión para terminar estos eventos arrítmicos. La definición de lo que es una tormenta rítmica ha variado ligeramente con el tiempo, pero en la actualidad corresponde a 3 o más episodios de arritmias ventriculares separados por al menos 5 minutos de duración dentro de un periodo de 24 horas. Existen factores de riesgo para el desarrollo de las tormentas arrítmicas como la disminución de la FeRI, la edad avanzada, QRS ancho, la enfermedad renal crónica y ya el presentar el antecedente de arritmias ventriculares previas. De los pacientes que presentan tormentas arrítmicas, la gran mayoría presentan cardiopatías estructurales subyacentes, principalmente miocardiopatía isquémica o no isquémica, aunque la tormenta arrítmica también puede ocurrir en sobrecorazones normales, macroscópicamente normales. Para la génesis de una tormenta arrítmica se deben coexistir tanto un sustrato anatómico microscópico como las canelopatías o macroscópico como las secundarias a las cicatrices de los pacientes con enfermedades isquémicas, eh, asociado a un evento o una condición desencadenante que muchas veces va a ser un evento isquémico nuevo, alteraciones electrolíticas, descompensaciones de insuficiencia cardíaca, inflamaciones sistémicas como un SIRS, una sepsis, o el uso de algunas drogas, potenciado esto por una disregulación autonómica con un aumento de la actividad simpática, y todo esto va a converger en la génesis de arritmias ventriculares eh, repetitivas y de difícil manejo que van a en algún momento concluir con criterios de tormenta eléctrica. Aquellos pacientes que tienen cardiopatía estructural isquémica presentan escalas isquémicas, las cuales van a generar por mecanismo de macro reentrada las arritmias ventriculares y menos frecuentes también por fenómenos de postdespolarización. Cuando estas son tempranas, está principalmente asociado a la taquicardia ventricular monomorfa, torsión de punta. Cuando estas son tardías, las causas tienden a ser más sistémicas, como catecolinérgicas, isquémicas, a fármacos como la digoxina o beta de energía elevada. Aquellos pacientes que tienen cardiopatías estructurales no isquémicas, en esos encontramos algunos síndromes hereditarios, la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, sarcoidosis, enfermedad de Chagas y miocarditis aguda, destacando la miocarditis de células gigantes como en el caso previamente presentado. En aquellos corazones macroscópicamente sanos, pero microscópicamente enfermos, encontramos alteraciones heredadas o adquiridas de los canales, prolongaciones del QT corto, síndromes de repolarizaciones tempranas, síndrome de Brugada y algunas taquicardias ventriculares idiopáticas. Cuando nos enfrentamos a estos pacientes, debemos hacer una evaluación y un manejo global del paciente, partiendo con la historia y el examen físico. De la historia nos van a importar datos como, por ejemplo, los antecedentes familiares de muerte súbita, uso de fármacos, antecedentes ya de patologías cardíacas del paciente y
la presencia o no de dispositivos cardíacos. Debemos siempre, obviamente, tomar el electrocardiograma, ojalá tanto durante los eventos arrítmicos como cuando estos cesan, y el examen completo del paciente incluirá exámenes de laboratorio, destacando aquí las alteraciones hidroeléctricas que pueden ser el trigger de muchos de estos eventos arritmogénicos. La evaluación ecocardiográfica, esencial para nosotros, la podemos realizar desde el ingreso del paciente y nos va a dar luces sobre la anatomía y el compromiso perfusional del paciente. Cuando sospechamos que la causa desencadenante, tanto como de sustrato como el trigger del evento, es secundaria a una isquemia, la coronariografía va a ser perentoria y es uno de los principales elementos a evaluar en estos pacientes. Si nos referimos al contexto clínico, la presencia del DAI puede ser considerada tanto un factor protector porque puede sacar al paciente de una arritmia ventricular, pero nos traduce que el paciente tiene una cardiopatía conocida y con un corazón ya alterado. También el uso de drogas antiarrítmicas y evaluaciones previas condicionan un pronóstico un poco más oscuro para estos pacientes. Sobre las arritmias per se, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular polimorfa tienden a tener un pronóstico un poco más malo. Y para la evaluación del sustrato, como dije ya previamente, tenemos que hacer uso en primera instancia de la ecocardiografía que podemos realizar junto a la cama del paciente, y dependiendo de nuestras sospechas pediremos tomografías computarizadas, resonancia y la coronariografía, porque muchas veces vamos a terminar sospechando que la causa desencadenante es una isquemia cardíaca aguda. La identificación del desencadenante per se es importante, ya que el manejo de esta, sea esta isquemia, una insuficiencia cardíaca aguda, insuficiencia cardíaca crónica, una sobrecarga de volumen o condiciones sistémicas, debemos tratarla para favorecer el término de esta arritmia ventricular. Y la evaluación hemodinámica siempre va a ser parte del manejo completo e integral de nuestro paciente. Los pacientes en tormenta rítmica y que presentan un DAI tienen una dicotomía, ya que el DAI disminuye o mitiga el riesgo de muerte asociada a arritmias ventriculares, pero las descargas del DAI en algunos casos pueden exacerbar las tormentas arrítmicas, generando dolor y angustia y con ello elevando la carga simpática del paciente. Pueden terminar con algunas taquicardias ventriculares gracias a la estimulación antitaquicárdica, pero cuando el DAI es ineficaz, se necesitan intervenciones más agresivas para manejar esta situación. Uno de los objetivos, uno, es minimizar las descargas cuando estas son repetitivas, ineficaces y no logran terminar con la arritmia ventricular. Y si la taquicardia ventricular va por debajo, la taquicardia ventricular clínica está por debajo de la frecuencia de detección del DAI, las terapias del DAI se tienen que accionar de forma manual. Se describe que colocar los parches en los pacientes en la urgencia, independiente del contexto del paciente, va a ser una medida útil. El tratamiento agudo corresponde al uso de drogas antiarrítmicas, beta bloqueo no selectivo, sedación y soporte hemodinámico, la cardioversión eléctrica o la defibrilación para los pacientes inestables. Podemos estratificar los pacientes según el riesgo o la condición de gravedad del paciente. Así a los pacientes de bajo riesgo, las medidas iniciales van a ser el uso de beta bloqueadores, amiodarona, benzodiazepina. La amiodarona se recomienda como el antiarrítmico de primera elección en los pacientes especialmente con cardiopatías estructurales, ya que puede tanto terminar como prevenir las taquicardias ventriculares. Generalmente se usan infusiones de larga duración, más allá de 6 horas o incluso más se recomienda después de terminar la arritmia. Por su parte, ah, el beta bloqueo, las taquicardias ventriculares recurrentes pueden ser promovidas por la estimulación de los receptores beta enérgicos, y existe una ventaja teórica sobre del uso de beta bloqueo no selectivo como proparanol sobre otros selectivos, ya que este va a bloquear los receptores adrenérgicos beta 1, beta 2, penetra además en el sistema nervioso y genera un bloqueo de los canales de sodio. El uso de benzodiazepina está indicado para disminuir la carga adrenérgica, o sea, la angustia y el dolor de la situación. Cuando las medidas ya no están de primera línea, no nos están funcionando, y la amiodarona es ineficaz como monoterapia, podemos agregarle lidocaína. Eh, y la lidocaína sabemos que es eficaz en el manejo de arritmias ventriculares, especialmente también en los pacientes con miocardio isquémico. El uso de beta bloqueadores ya pasamos a niveles a uso endovenoso, y la sedación, el uso de la ansiolisis, la profundizamos con sedaciones más profundas, con uso, por ejemplo, de dexmedetomidina.
Ya como terapia de rescate tenemos el uso de procainamida ED, la profundización de la sedación con intubación y pseudoanalgesia con fentanilo y propofol, medidas avanzadas de soporte como el ECMO, la asistencia ventricular percutánea en algunos casos, y también se describe el uso del bloqueo del ganglio estrellado como en el caso presentado. El bloqueo del ganglio estrellado genera inhibición de la inervación simpática cardíaca a través del uso de anestésicos y se realiza de manera rápida y relativamente sencilla para los operadores calificados. Se hace en general del lado izquierdo y se deja como indicación de hacerlo bilateralmente solamente en los pacientes que están intubados. Ya la terapia definitiva para los eventos arritmogénicos va a ser muchas veces la ablación por catéter, pero hay casos en que vamos a llegar a trasplante, como en el caso previamente mencionado. La indicación de ablación por catéter es perentoria y el estudio electrofisiológico y la ablación por catéter en realidad van a ser la piedra angular del tratamiento de estos pacientes. El trasplante cardíaco, desde 2018, las arritmias ventriculares refractarias en cardiopatía estructural son estatus 1, entonces ya es una indicación frecuente, como en el caso que vimos recientemente. Y siempre tenemos que tener en cuenta que van a haber casos en los cuales los pacientes no van a poder darle todas las terapias invasivas debido tanto a patologías cardíacas, edad avanzada o fallas irreversibles de otros sistemas orgánicos. Entonces, la evaluación paliativa de estos pacientes por los equipos de cuidado paliativo va a ser necesario y útil. Terminada la tormenta eléctrica arrítmica, la amiodarona es la droga de elección en la mayoría de los casos, y las alternativas van a depender también según el perfil clínico del paciente y sus antecedentes, como por ejemplo la RAM que había sufrido este paciente, porque usamos drogas antiarrítmicas ya que la recurrencia es frecuente y siempre hay que optimizar la terapia médica de la insuficiencia cardíaca en estos pacientes, y estos pacientes deben ser seguidos por equipos de electrofisiología y falla cardíaca. Como mensaje o como concepto global del paciente, hay que recordar que es una situación de riesgo vital de manejo multidisciplinario. El DAI salva vidas y la ablación es la terapia elección en la mayoría de los casos. Y el manejo de estos pacientes va a ser multimodal, principalmente basado en drogas antiarrítmicas, beta bloqueo, sedación, bloqueo enérgico y las intervenciones avanzadas según el riesgo y la situación del paciente. Gracias. Y eso sería nuestra parte de la presentación. Active su micrófono, doctor Larrea, no se le escucha. Era para no molestar. Sí. Muchas gracias por la presentación. El tema muy interesante, tema muy espeluznante. Eh, no es fácil manejar una tormenta rítmica. Creo que en general se siguieron todos los pasos que habitualmente se tienen que hacer, pero tenemos expertos en electrofisiología y arritmia en esta reunión. Quisiera preguntarle a los doctores Quiñiñir, al doctor Schumacher, a nuestros arritmólogos presentes, ¿cuál es su opinión de este cuadro? Porque hay algunas cosas que sí parecen complicar. Es frecuente que tengamos tormentas arrítmicas en una miocardiopatía hipertrófica. ¿Era realmente eso lo que tenía antes? ¿Cuánto participaba el consumo de estupefacientes y de fármacos y de sustancias en los síntomas del enfermo, en sus recurrencias? Y finalmente, ¿cómo se nos establece después un diagnóstico de miocardiopatía de células gigantes, una miocarditis? Cuando habitualmente su manifestación es disfunción sistólica. Eh, Doctores, por favor. Bien, entonces yo voy a hacer un comentario breve y después si quieres otra participación. Me uno a las felicitaciones por la presentación del caso y a ver, creo que pues, podemos hacer varios análisis del caso que han presentado. Primero, a ver, la presentación clínica de las tormentas arrítmicas no es infrecuente. Y este paciente en particular vivió el peor escenario que puede tener un paciente con tormenta rítmica. Y es que era resistente a fármacos antiarrítmicos y a la ablación por catéter. Se hizo secuencialmente lo que debería hacerse, es decir, se dan fármacos antiarrítmicos limitados porque no tenemos muchos fármacos disponibles. Y si esa terapia no funciona, entonces la siguiente terapia es la ablación y es lo que se debe hacer. En este paciente en particular pasa algo
que pasa también frecuentemente, y es que la combinación de fármacos antiarrítmicos hace que el circuito no lo quita por completo, sino que enlentece el circuito de taquicardias, y eso hace que el paciente no tolere la taquicardia, porque el paciente con disfunción ventricular que anda con una taquicardia ventricular a 140 latidos por minuto, el desfibrilador no la puede detectar, y es el peor escenario, porque el desfibrilador no funciona y los antiarrítmicos tampoco funcionan. Y eso es una llamada de atención para entender que no se deben mezclar fármacos antiarrítmicos y no se deben dar hiperdosis de fármacos antiarrítmicos. Y lo último es que, a ver, si bien es cierto, la biopsia normalmente da un diagnóstico certero, también tiene falsos negativos y falsos positivos. Entonces, es raro la presentación clínica de haber tenido una miocardiopatía hipertrófica por ecocardiograma y posteriormente haber tenido un diagnóstico totalmente distinto en una biopsia. De ahí la importancia que debemos tener como equipos de cardiología el apoyo del estudio genético en estos pacientes. Doctor, me hubiera gustado, doctora, ¿no hubo posibilidad de hacer resonancia en algún momento de la evolución? Y lo otro hubiera sido importante, ¿no es cierto?, para si estábamos pensando en una miocardiopatía hipertrófica para ver el grado de fibrosis y también un poquito para aclarar si en realidad en algún momento hizo una miocarditis real o no. Y lo otro que te iba a preguntar, el uso del sotalol en un momento de mayor estrés. em, Nosotros aquí en Santiago ya casi no hay sotalol. ¿Ustedes tienen? ¿Y por qué? Porque no está dentro de las indicaciones como más precisas en una tormenta rítmica y menos en un paciente que tenía una FEBI de 19%. ¿Me puedes aclarar un poquito esas dos dudas? Sí, mire, en primer lugar, en relación al estudio genético, se le hizo en Temuco, pero nosotros acá en Concepción no pudimos rescatar el resultado y acá en Conce estuvo aproximadamente 1 o 2 semanas máximo, entonces tampoco teníamos como tiempo para poder tomarlo de nuevo. Resonancia tampoco se tomó por el contexto del paciente, ya que estuvo como al cuarto día de haber llegado, ya se tuvo que intubar y em, con medidas más invasivas. Ya, respecto a la indicación del sotalol, él llegó a nuestro centro ya con ese antecedente porque no se manejó en agudo con sotalol, sino que se había dejado de forma ambulatoria por esta reacción adversa que tuvo a la miadarona, que no sabemos si fue una reacción adversa real o en verdad hizo una transaminitis por la congestión hepática en contexto de la falla cardíaca. Acá en el hospital nosotros no tenemos sotalol y el paciente que en realidad uno podía conversar con él y aportaba hartos datos, nos comentó que lo traía de Argentina, que alguien se lo había indicado y lo traía desde Argentina el fármaco. Pero ahí está el doctor. Sí, yo quizá, doctora, yo no me iba a conectar, me conecté a última hora, pero este caso para mí es súper interesante, fue súper desafiante, nunca me voy a olvidar. Este paciente originalmente era de Payaco, de Valdivia, y él debutó por bloqueo AV completo. Así fue como debutó con bloqueo AV completo, sin escape, y llegó desde Valdivia con una sonda de marcapaso, con el diagnóstico de bloqueo AV completo y miocardiopatía hipertrófica. Entonces, claro, lo ideal hubiera sido hacer una resonancia, pero obviamente estando con una sonda de marcapaso inestable, que además la sonda se estaba moviendo y todo, fue difícil. Y post implante de desfibrilador, tratamos de hacer una resonancia, la verdad es que nos dio mucho artefacto y no fue concluyente. Y este paciente tenía muchos antecedentes familiares y yo con la duda que me quedé siempre si es que alguna vez se nos pasó una sarcoidosis, ¿no es cierto? Eh, que es lo típico y de hecho yo creo que hubiera sido súper interesante tener la biopsia y haberla discutido con los patólogos porque si vieron células gigantes me imagino que vieron granuloma, entonces Serían yo creo que confirmados. quizás uno de los diagnósticos diferenciales que se nos pudo haber pasado fue una sarcoidosis. Ahora, hubiera sido un caso rarísimo, ¿ah? Porque este paciente tenía mucho antecedente familiar de muerte súbita y muchos primos usuarios de desfibrilador y marcapaso.
Entonces, la verdad es que fue un caso bien, bien desafiante. Y el septum, cuando lo midieron allá en Valdivia, a ellos les dio 24, 25, un septum enorme. Y hay una imagen muy bonita ahí del eco intracardíaco, que el pobre catéter de ablación de 4 milímetros está luchando con un septum gigante, que la verdad es que obviamente las ablaciones que nosotros hacemos no alcanzan a penetrar en un septum muy, muy hipertrófico. Así que la verdad es que este caso yo siempre me voy a quedar dando vueltas. Quizás sería interesante, Armando, después ir a ver con los patólogos de nuevo la biopsia en conjunto, pero fue muy curiosa la evolución de una hipertrofia muy importante. Se puso el desfibrilador y a los meses después, creo que 3 meses después, hizo la tormenta rítmica. O sea, el desfibrilador se puso solamente por ser paciente joven con un septum hipertrófico en relación a bloqueo AV completo, no debutó con taquicardia ventricular inicialmente. Y el estudio genético mostró solamente variantes de significado incierto en la minina, troponina, no me acuerdo de qué otra proteína, pero nada muy llamativo. Así que bueno, excelente presentación. Yo creo que estos casos son súper desafiantes. Nos falta, yo creo, tener más acceso a PET y yo creo que la sarcoidosis muchas veces se nos puede pasar. Por lo mismo, al menos en Temuco todavía no tenemos PET y tratamos de hacerle resonancia a los pacientes y scan y otras cosas, pero yo creo que haberle hecho ese estudio probablemente quizá hubiera aportado algo. Perdona ahí mismo, pero escáner no había nódulos pulmonares No, no, y tampoco había compromisos sistémicos de compromiso inmunológico para sarcoidosis. no, Ok. nada, nada, nada. Perdona, otro punto, ¿no hubo más consumo de drogas recreativas por parte del paciente? ¿Se portaba bien? Se portaba bien, sí, no, sí, se portaba, Ya. se portaba bien. Por eso después le pedimos al equipo de Concepción que lo viera, porque, eh, bueno, este paciente después se fue a Valdivia, lo siguió viendo el equipo de cardiología local allá de Valdivia, el doctor Nahualpan, doctor Lopre, entre otros, y claro, cuando debutó con la segunda tormenta post-ablación, yo dije, no, mira, mándalo a algún centro que tenga capacidad de trasplante, porque la verdad es que es un caso que ya... eh, Es otro tema aparte, igual que da para discutir, que son cuando tenemos taquicardias que vienen del septum interventricular, que es otro tema que da para mucho, que lograr ablacionar el septum, sobre todo sustratos que vienen en la región periaórtica y muy por dentro del septum, es muy difícil y son casos súper desafiantes. Así que ante la posibilidad de nueva falla, lo presentamos al equipo de Concepción que amablemente lo recibieron y lo resolvieron súper bien y se portaron un 7. Yo quisiera Otro preguntarle al punto, doctor perdona. Schumacher, perdona, Pame, yo Sí. quisiera preguntarle al doctor Schumacher cuáles son sus comentarios sobre esto. La sensación nuestra es que las tormentas rítmicas frecuentemente terminan en ventilación mecánica con sedación y terminan porque cuesta mucho manejarla. ¿Y cuál es su sensación del bloqueo del ganglio estrellado? Hicimos nosotros alguna presentación al Congreso el año pasado de como 6 u 8 casos con respuestas que son variables. ¿Cómo viven ustedes eso? Eh, Hola, ¿qué tal? Efectivamente, nosotros la verdad es que no tenemos gran experiencia en bloqueo de ganglio estrellado. Frecuentemente el paciente responde razonablemente a la sedación y la ventilación mecánica. Y cuando eso recurre o cuando vemos que apenas tratamos de despertar al paciente y comienza de nuevo la arritmia, hemos hecho un par de casos en que hemos tenido respuestas parciales, sobre todo iniciales. Eh, la verdad es que algunos pacientes quedan realmente con un Horner, así una cosa bastante llamativa, Es casi un signo de que se y pusieron. es un signo, claro, quedan un poco casi secuelados, digamos, y la verdad es que hay una respuesta inicial, pero en la mayoría de los casos hemos tenido recurrencia después de algún par de días, ¿no? O de 5 días, una semana. Hay un caso que se repitió varias veces y ese tuvo un poco mejor efecto, pero finalmente igual el paciente después falleció, incluso un paciente mayor falleció de tormenta y de recurrencia de su arritmia. Parece Eso una les base puedo contar, genética o un sea, poco,
Parece una base genética más o menos claro lo que tiene este hombre, ¿no es cierto? Tiene malos antecedentes familiares, ahí hay penetrancia No incompleta. sabíamos bien el diagnóstico. Yo creo que el diagnóstico todavía quedó un poco incluso dudoso después del final, porque no encajaba la historia mucho con una miosis hipertrófica que espontáneamente fuera tan rápido, en tan poco tiempo, se fuera adelgazando gradualmente, que el KECO mostraba que había mayor compromiso de la función ventricular y que se iba adelgazando a su vez el septum. Eh, yo creo que es probable que sea una miocarditis de alguna etiología, que esto de ser los gigantes, no tiene ningún ambiente autoinmune en el paciente que apoye eso, pero claro, también podría ser una sarcoidosis. Eh, puede ser, no sé, no tenemos gran experiencia en sarcoidosis, pero es llamativo que este fue una miocardiopatía que fue progresiva y rápidamente progresiva. Y Bien, ahí quedamos, ¿no? bien. Si alguien quiere hacer algún comentario más de este caso para pasar al segundo en aras del tiempo. Ok. Doctora González, ¿usted va a hacer la presentación del caso? Sí, correcto. Ok, entonces pasemos al segundo caso, por favor. Vamos a compartir la pantalla. Ahí. ¿Se ve bien? Corroborando. Sí, sí. ¿Sí? Ya. Perfecto. Perfecto. Bien. Buenas noches, yo soy la doctora María Francisca González, becada de primer año de cardiología de la Clínica Dávila, Universidad de los Andes, y hoy les presentaré este segundo caso clínico que nos tocó vivir hace poco en la clínica, que nos pareció bastante interesante. Bueno, este es un caso de un hombre de 80 años con antecedentes relevantes de un crecimiento prostático sin otros antecedentes conocidos y consulta por un cuadro de dolor torácico de aproximadamente 48 horas de evolución progresivo hasta una intensidad EVA 8 de 10, irradiado al brazo izquierdo de carácter opresivo y que se asocia a disnea y el día de la consulta además se agrega diaforesis y náuseas. Al examen físico descrito en el servicio de urgencia destaca taquicardia sinusal, un llene capilar límite de 2 a 3 segundos y en lo cardiopulmonar se describe un ritmo regular en 2 tiempos sin soplos cardíacos. Este fue el primer electrocardiograma que se le tomó en el servicio de urgencia, en que vemos que está con un ritmo sinusal, con algunas extrasistolías, una conducción auriculoventricular normal, con una frecuencia cardíaca de aproximadamente 110 latidos por minuto, y se observa un supradesnivel del ST en toda la pared anteroseptal, con una Q asociada a en las mismas derivadas y con una probable secuela inferior también. Se tomaron exámenes de laboratorio que llegaron después, pero donde destacaba que tenía unas troponinas francamente elevadas, un ProBNP muy elevado también, y de lo demás solo destacar un deterioro de la función renal sin tener el basal previo del paciente. Se activa hemodinamia de urgencia realizándose un procedimiento vía radial derecha y en donde observamos en la imagen de la izquierda una visión craneal en la que se observa un flujo severamente enlentecido y la DEA con una estenosis crítica en el segmento medio distal. En la imagen de la derecha tenemos una caudal izquierda o una visión spider, donde vemos un tronco coronario sin lesiones y una arteria circunfleja con algunas irregularidades, pero sin lesiones significativas. Entonces, se va a tratar la lesión de la descendente anterior implantándose un stent medicado de 3 por 28. Se observa una disección del borde hacia distal, por lo que se implanta un segundo stent medicado solapado de 2,75 por 18. Y en los controles angiográficos posteriores se muestra una adecuada expansión de los stent. Este fue el resultado final donde se ve abierta la lesión de la descendente anterior con adecuada expansión de los stent, pero con un flujo levemente enlentecido. Regresa al pabellón de hemodinamia con apoyo de norepinefrina hasta 0,15 microgramos kilo-minuto, sin dolor espontáneo referido por el paciente, y en la unidad coronaria evoluciona con tendencia a la hipotensión que inicialmente se maneja con cristaloide y posteriormente requiere inicio de vasopresina. Con lo anterior fuimos a examinar al paciente y lo que llama la atención es la aparición de un nuevo soplo sistólico paraesternal izquierdo, fuerte y áspero,
con un frémito palpable, por lo que se realiza un ecocardiograma. Y acá tenemos el ecocardiograma que se realizó. En la imagen de la izquierda vemos un parasternal largo donde no hay derrame pericárdico y se puede observar una hipoquinesia marcada del septum distal con hipermotilidad compensatoria de los segmentos basales. Paralelamente, en este eje corto observamos un extenso compromiso aquinético del territorio de la descendente anterior con compromiso septal, anterior y lateral. Posteriormente, en esta vista de 3 cámaras y 2 cámaras, confirmamos las alteraciones de la motilidad segmentaria con aquinesia y prácticamente disquinesia del casquete apical y segmentos distales anteriores y lateral, con normofuncionamiento de la válvula mitral sin alteraciones al Doppler color. En esta otra imagen observamos una franca dilatación de las cavidades derechas con disminución de la función sistólica del ventrículo derecho y si aplicamos el color observamos un reflujo tricuspidio que nos impresiona significativo por la aparición de fenómeno PISA. Acá tenemos una visión más focalizada con zoom con la que se confirma que tenemos un reflujo tricuspidio significativo y que nos dio por cálculos una presión sistólica de arteria pulmonar de 85 milímetros. Si vamos a enfocarnos con el Doppler color en esta visión de 5 cámaras, apreciamos por fin la aparición de un defecto en el color que corresponde a un defecto de continuidad del septum distal representando una CIB patológica. Se le hizo zoom a la zona de la CIB apical y vemos un jet sistólico con un flujo de sangre que va hacia las cavidades derechas. Entonces nos estábamos enfrentando a un paciente que cursa con un infarto agudo al miocardio, complicado con una CIB apical, en que al ecocardiograma vemos signos de disfunción sistólica del ventrículo derecho, con dilatación del ventrículo derecho, insuficiencia tricuspidia severa e hipertensión pulmonar, y que estaría cursando con un shock cardiogénico con necesidad de drogas vasoactivas. Teniendo en contexto el caso anterior, quiero revisar con ustedes un poco de la evidencia que existe al respecto de este tema. Las complicaciones mecánicas a modo de introducción se generan por una rotura de miocardio necrótico y muchas veces llevan a shock cardiogénico. Presentan una baja incidencia de menos del 1% y suelen ocurrir entre el tercer y quinto día postinfarto. La mortalidad ha ido disminuyendo, pero sigue siendo alta. Y en esta línea de tiempo que observamos se puede ver cómo la terapia de reperfusión primaria ha disminuido considerablemente la incidencia de las complicaciones mecánicas, pero que ya durante los últimos años se ha tendido a mantener un poco más estacionaria. La rotura se genera en el margen entre miocardio que está necrótico y no necrótico. Hay una perforación que suele ser única y va de 1 a varios milímetros, teniendo en consideración que la magnitud del defecto se correlaciona con sobrevida. Y lo que va a ocurrir es que se va a generar un shunt de izquierda a derecha, llevando sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo de alta presión a un ventrículo derecho de baja presión. Esto lleva a una sobrecarga de volumen y de presión sobre el ventrículo derecho que empieza a fallar. Por otra parte, la activación de distintos mecanismos compensatorios y el aumento de la poscarga sobre el ventrículo izquierdo va generando una caída del gasto cardíaco con signos consecuentes de hipotensión, hipoperfusión y finalmente shock cardiogénico. Hay que tener un alto índice de sospecha. El paciente que presenta una rotura septal suele tener un infarto agudo al miocardio con supranivel del ST, con biomarcadores positivos iniciales. Tienen presentación variable hasta shock cardiogénico o compromiso hemodinámico y paro. Y suelen ser pacientes tratados con fibrinolisis o que presentan una reperfusión tardía. Y los principales factores de riesgo identificados son edad avanzada, sexo femenino, afección de un solo vaso, especialmente lo que es infarto de pared anterior, daño miocárdico extenso, el primer episodio de infarto, retraso en la reperfusión y oclusión coronaria total con ausencia de colaterales. Y los pacientes con hipertensión, diabetes, tabaquismo o infartos previos tienen menos probabilidad de presentar una rotura septal por el preacondicionamiento isquémico y desarrollo de circulación colateral.
La rotura del septum interventricular puede ocurrir en cualquier localización anatómica y esta localización dependerá de la arteria que esté comprometida. Lo más frecuente es que el compromiso sea septal apical cuando hay compromiso de la descendente anterior en los infartos anteriores. Y en los infartos inferiores em, con compromiso de la descendente posterior hay más defectos posterobasales. Y en este dibujo podemos correlacionar el área afectada con la irrigación por la arteria comprometida, que si recuerdan en nuestro paciente, la visión de 4 cámaras observamos que el área comprometida es lo que más se observaba es lo que está ahí en el diagrama con color amarillo correspondiente al territorio de la descendente anterior. Lo mismo podemos recordar en nuestro paciente en esta visión de 2 cámaras y si la correlacionamos con el diagrama donde se ve afectado todo el casquete apical, anterior y anterobasal. En el parasternal largo, la zona apical y distal del septum, y por último en el eje corto a nivel del ápex con alteración en la motilidad correspondiente al territorio irrigado por la descendente anterior, principalmente la zona anterior y septal. El abordaje debe ser escalonado. Primero debemos tener una alta sospecha diagnóstica ante un paciente con los factores de riesgo antes mencionados, que clínicamente se puede presentar de forma variable dependiendo del tamaño del defecto, pudiendo ser oligosintomático. Generalmente se presentan con dolor, pero hay un 20% de los pacientes que no tendrá dolor. También pueden manifestarse como edema pulmonar agudo, como shock o compromiso hemodinámico y paro. Y al examen físico es sugerente la aparición de nuevos soplos, que es un soplo de gran intensidad o lo sistólico áspero que se localiza en el borde parasternal inferior izquierdo con irradiación amplia y puede haber frémito en hasta el 50% de los pacientes, pero ojo, puede ser difícil de detectar en situaciones de bajo gasto y shock grave. Cuando tenemos una sospecha clínica fundada, debemos continuar con nuestro estudio con las distintas herramientas diagnósticas con las que contamos, especialmente el ecocardiograma transtorácico. Y con el diagnóstico establecido, uno debería iniciar las medidas de estabilización inicial y posteriormente tomar una decisión con un equipo multidisciplinario para poder decidir la mejor forma de cierre y el momento quirúrgico más oportuno. Dentro de las herramientas diagnósticas, el ecocardiograma transtorácico como imagen inicial suele llevar al diagnóstico definitivo. Si aplicamos Doppler color en el septum, nos permite evaluar la presencia, localización y tamaño del defecto. Permite además la evaluación de la morfología como dilatación de cavidades derechas, de la arteria pulmonar y evaluación biventricular en general. Las otras porciones del ventrículo izquierdo suelen estar hiperdinámicas a menos que el territorio infartado sea muy amplio o tenga alguna patología isquémica previa. En la coronariografía, la ventriculografía puede demostrar el shunt de izquierda a derecha con paso de contraste desde el ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Y el cateterismo arteria pulmonar puede ser necesario para hacer el diagnóstico en caso con alta sospecha y el ecocardiograma que no sea diagnóstico. Nos ayuda para confirmar el diagnóstico, establecer el perfil hemodinámico de nuestro paciente, guiar la terapia y planificar las distintas intervenciones. ¿Y qué es lo que veremos? Al final se observará un aumento brusco de la saturación de oxígeno del ventrículo derecho o en la arteria pulmonar que refleja el shunt de izquierda a derecha, donde la sangre oxigenada del ventrículo izquierdo se mezcla con la sangre desoxigenada del ventrículo derecho. Y a esto se le conoce como el salto oximétrico, que define un aumento significativo mayor al 5% en la saturación de oxígeno entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho o arteria pulmonar. Otras herramientas que si bien no son elementos diagnósticos estándar, se pueden utilizar en pacientes estables, son la resonancia cardíaca y el TAC cardíaco, que nos permiten delinear el tejido infartado y la zona de rotura y nos permite evaluar con mayor precisión la localización y la morfología del defecto y así coordinar la factibilidad de cierre percutáneo. Con respecto al manejo, antes se sugería operar a todos, incluso estables, por el riesgo que progresara el defecto. Sin embargo, ya durante los últimos años se intenta retrasar el tiempo correcto para la cirugía por la alta mortalidad que conlleva el tratamiento agresivo inicial. Entonces, este enfoque lo que nos dice finalmente es que los pacientes que se encuentran hemodinámicamente inestables, tenemos la opción del cierre quirúrgico inmediato, el cierre percutáneo si la anatomía es favorable, o intentar por medio de soporte mecánico la estabilización inicial y retrasar la cirugía dentro de lo que se pueda.
y en general los pacientes que están hemodinámicamente estables, intentaremos retrasar dentro de lo posible la reparación ojalá sobre los 7 días. La reparación quirúrgica es el tratamiento definitivo sabiendo que los pacientes que no se resuelve el defecto tienen una altísima mortalidad, prácticamente de un 94%. Pero también la reparación quirúrgica implica un reto ya que se asocia con una alta morbimortalidad y el tiempo en que se debe realizar la reparación quirúrgica, la reparación en general, perdón, es controversial. Y básicamente lo que nos dice esta línea de tiempo es que la cirugía realizada durante las primeras 24 horas tiene una mortalidad de más o menos el 60-70%. Y esto lo deberíamos considerar en pacientes con shock refractario o que desarrollan disfunción ventricular derecha. En cambio, si uno logra retrasar la cirugía más de 7 días, la mortalidad baja casi la mitad. Y si logramos que el paciente se pueda realizar la cirugía después de 21 días, la cirugía tiene una mortalidad de más o menos el 10%. Pero ahora es cierto, no se sabe que en el rato en que se va a retrasar la cirugía, el porcentaje de pacientes que va a fallecer esperando la intervención y eso nos muestra además un sesgo de selección porque estos resultados son probablemente porque los pacientes que se operan antes están más inestables hemodinámicamente y tienen menor estabilidad del tejido cardíaco. Dentro de algunas consideraciones quirúrgicas tenemos que tener presente que el miocardio recién infartado es un tejido débil y friable, por lo que las suturas aguantan poco y hay alto riesgo que se generen defectos septales recurrentes. Se debe debridar el tejido infartado, aun si implica ampliar el defecto, y mientras más precoz es el infarto, es más difícil distinguir entre tejido sano e infartado. Y se recomienda que la revascularización, ya sea por medio percutáneo o quirúrgico, debe ser previo a la reparación septal para mejorar la protección miocárdica y disminuir la manipulación del corazón tras el cierre del defecto. Como hemos venido diciendo, la reparación quirúrgica se asocia con una alta morbimortalidad. La mortalidad quirúrgica varía entre el 30 y 50% en promedio, que es una mortalidad más alta que cualquier cirugía cardíaca. Y se ha visto un chance residual postoperatorio de aproximadamente un 20% de los casos. Y esto es importante porque la presencia de un defecto postoperatorio es un predictor independiente de insuficiencia cardíaca y mortalidad. La reparación percutánea ha emergido como una alternativa durante los últimos años, especialmente en centros con experiencia donde la tasa de éxito puede ser cercana hasta el 89%. Está indicado en pacientes que presentan un alto riesgo quirúrgico, como aquellos con comorbilidades significativas o con edad avanzada, y para el manejo de chant residuales después de una reparación quirúrgica. Esta estrategia mínimamente invasiva idealmente se utiliza en defectos que son pequeños, menores a 15 milímetros por el tamaño de dispositivos que tenemos y por el tamaño del septum. Y las principales dificultades que esto implica son los defectos inferiores, posteriores, que son más complejos porque hay poco tejido sano para anclar los dispositivos y su localización es cercana al aparato valvular tricúspido que se puede dañar. También los defectos tortuosos, ya que son difíciles de cruzar con el dispositivo y pueden tener mucha filtración alrededor del amplatzer. También los cierres precoces, los cierres poco después del infarto debido a la gran inestabilidad que existe del tejido y las principales complicaciones descritas son la aparición de leak peridispositivo, embolización del dispositivo, esto especialmente en los primeros días del infarto en que el miocardio es muy friable, también perforación ventricular, arritmias y daño a estructuras adyacentes, especialmente la válvula tricúspide. El uso de dispositivos de asistencia mecánico como el balón de contrapulsación o dispositivos como el Impela o el ECMO pueden ayudarnos a estabilizar hemodinámicamente a los pacientes utilizándose como puente para retrasar la cirugía para mejorar así el resultado quirúrgico y el miocardio esté más estable. El objetivo principal que buscamos al final con esto es la disminución de la poscarga y por ende disminuimos el shunt de izquierda a derecha y el aumento del gasto cardíaco, pero no tienen evidencia en la mejoría de mortalidad. Existen varias opciones que deben elegirse según la causa del shock, la experiencia del operador, la disponibilidad, etcétera, y los principales mencionados en literatura son el balón de contrapulsación, ya que disminuye el shunt de izquierda a derecha al disminuir la poscarga y con ello aumenta el gasto cardíaco y mejora la perfusión coronaria. Pero el aumento de este gasto cardíaco es limitado de no más de 0,5, 1 litro.
¿Y qué podemos ofrecer entonces? Ahí pensamos en el ECMO veno arterial, que por su mismo funcionamiento nos da soporte tanto cardíaco como ventilatorio y perfunda órganos periféricos que están mal perfundidos, pero tiene de malo que aumenta la poscarga y por ende va a aumentar el chant de izquierda a derecha y lo que uno podría hacer en este caso es usar el ECMO en conjunto con otros dispositivos como el Impela o el balón de contrapulsación, ofreciéndonos al final lo mejor de ambos, la perfusión de los órganos periféricos y el aumento del gasto cardíaco que nos da el ECMO y la disminución de la poscarga y mejora en la perfusión coronaria que nos da el balón de contrapulsación. Pero ojo, todas estas recomendaciones hasta ahora se han hecho solo en base solo a reportes de casos. Volviendo ahora a nuestro caso, en contexto de un paciente añoso, cursando un shock cardiogénico con dilatación de cavidades derechas y signos de disfunción sistólica del ventrículo derecho e hipertensión pulmonar, se decide finalmente resolución quirúrgica inmediata. Se planteó la idea de asistencia, sin embargo, este paciente no nos pareció un buen candidato para ECMO ni para balón de contrapulsación, dado los riesgos que esto implicaba: trombosis, sangrado, accidente cerebrovascular, etc. Y esto impresionaba desproporcionado agregarle la morbimortalidad de los distintos dispositivos en un paciente añoso. Entonces fue una decisión que se tomó en conjunto con el paciente y de forma multidisciplinaria y finalmente se decidió llevar a cirugía donde se realiza una ventriculotomía izquierda longitudinal, se observa una CIV de 2 centímetros apical y necrosis del ápex y se implanta un parche de pericardio bovino que excluía el ápex y el defecto de la CIV. Se cierra el ventrículo y los tiempos quirúrgicos fueron de un SEC de 56 minutos, el clamp de 45 minutos y una reperfusión de 9 minutos. En la evolución postoperatoria evoluciona bien de lo quirúrgico sin sangrados en general. Requirió apoyo de noradrenalina, vasopresina y milrinona a la salida del pabellón, pero que se logra un winning precoz y retiro rápido de vasoactivos e inotropos. Se realizó un ecocardiograma de control a los 3 días post cirugía, donde se informa una hipoquinesia septoapical con la exclusión apical quirúrgica que si observamos en esta imagen, acá es donde se pone el parche de pericardio bovino que al final excluía el segmento apical del ventrículo y también el defecto que estaba de la CIV apical. Se calculó una fracción de eyección de un 42% y se logra recuperar la función del ventrículo derecho y se calcula una presión sistólica de arteria pulmonar de 41 milímetros. Evoluciona favorable y fue dado de alta satisfactoriamente a los 7 días post cirugía. A modo de conclusión, la CIB es una afección rara pero de alta mortalidad. El abordaje debe ser escalonado, individualizado y la decisión en conjunto con un equipo multidisciplinario es fundamental. Y hay que retrasar en lo posible el cierre del defecto y para esto considerar el uso oportuno y personalizado de soporte mecánico. Se debe considerar el cierre percutáneo en pacientes también con anatomía favorable. Bueno, eso ha sido mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora González. Excelente presentación, muy compacta, muy concreta. Quisiera preguntarle a nuestros ecografistas presentes, ¿cuál es su experiencia en CIB? Si es realmente un examen que además de confirmar el diagnóstico, podría orientarnos hacia cuál parece ser el mejor timing, operar, esperar. ¿Hay criterios allí que nos puedan servir? Y finalmente, ¿cuánto deben saber nuestros residentes sobre ecoscopía bedside? Puesto que estas cosas ocurren habitualmente tarde, ocurren a horas disímiles y a veces lograr el diagnóstico temprano es crucial. Doctor Moreno, ¿qué opina? Yo creo que el eco es, bueno, como dijo la doctora, es la herramienta fundamental del diagnóstico. Yo creo que salvo que un paciente tenga una ventana muy mala, cosa que hoy día con los equipos que tenemos disponibles es poco frecuente, siempre se logra ver la CIB. Em, el eco nos puede orientar a cómo proceder porque los defectos como este, que son muy apicales, o los defectos que son muy basales, son menos propicios para el cierre percutáneo
nos permite medir también muchas veces el tamaño del defecto. Como dijo la Francisca, más de 15 milímetros es más difícil por el riesgo de migración de dispositivos. Entonces, yo creo que claro que aporta información. De hecho, en la mayoría de los casos en que yo he tenido la experiencia de vivir, han sido diagnosticados con eco y ha sido la única imagen que se ha hecho, porque habitualmente además son casos que, como el caso anterior que presentaron, son en contexto de emergencia, la resonancia casi nunca es posible hacerla porque meter las bombas y todas las cosas que el paciente suele tener al resonador es siempre complicado. Entonces, respondiendo a su última pregunta, yo creo que es una herramienta fundamental hoy por hoy para los residentes de cardiología, tener un buen dominio de la ecoscopía. Mi profe me retaría, pero yo creo que hoy día es tal vez más importante saber hacer ecoscopía que ocultar incluso. Aunque es importante ocultar porque esto se escucha siempre. Sí, ahí yo me permito disentir, mi estimado amigo, porque el que sabe qué buscar va a encontrar. Yo creo que aquí la doctora fue muy clara en decirnos que cuando llegó a la unidad coronaria y el paciente estaba muy inestable, lo que no es habitual en un paciente bien perfundido, o perdón, con buena reperfusión coronaria, y lo ocultaron y encontraron un soplo. Entonces ellos fueron a hacer un eco dirigido a lo que ellos pensaron que tenía, y la autora fue muy claro. Fueron a ver la mitral, que es lo primero que uno puede pensar, ¿no es cierto? Es más frecuente en infartos de pared inferior o posterior, lo sabemos, pero fueron a mirar la mitral y encontraron una mitral sana, no había un reflujo mitral. Por lo tanto, seguramente volvieron a poner el fonendo y volvieron a escuchar el soplo y dijeron, no, aquí hay algo. Y por lo tanto fueron a buscar y pusieron todas las posiciones. Em, Muchas veces a mí me ha tocado ver que los colegas hacen un eco bedside y no encuentran la CIB, porque no siempre es fácil. Muchas veces hay que hacer posiciones dirigidas, enfocar, casi uno hacer varios malabares para poder encontrar el flujo. No es que uno llegue y ponga el color y va a aparecer ahora ya. Yo he visto muy buenos ecocardiografistas que no lo han encontrado. En cambio, he visto colegas que dicen, no, aquí hay un soplo que suena como CIB y por lo tanto la busco. Así que creo que es más importante hacer una muy buena integración entre lo que yo creo que debe tener el paciente y lo que yo busco en la ecocardiografía. ¿Que es fundamental la eco bedside? Totalmente. Pero si no lo hubieran ocultado, estoy segura que no hubieran encontrado el- el defecto de la CIB. Ahora, bien utilizado el eco, me parece que es, por supuesto, la herramienta diagnóstica y, como ustedes ya lo han dicho, nos va a permitir ver eh, la zona del defecto, más o menos sospechar de qué tamaño es y nos va, como nos explicó excelentemente la doctora, la Fran, del compromiso. Aquí no importa tanto la repercusión sobre el ventrículo izquierdo, nos vamos directo a ver el ventrículo derecho y vamos a ver una fracción de acortamiento, un CAF que va a estar severamente disminuido, vamos a ver hipoquinesia, vamos a ver la repercusión hemodinámica sobre las cavidades derechas que se representa en la presión sistólica de la arteria pulmonar, medio por el VT, probablemente un acoplamiento ventricular absolutamente desmedido. Así que yo creo que el eco sigue siendo la gran herramienta, pero yo quiero felicitar a los doctores porque ellos lo hicieron en base a un muy buen examen físico, cosa que muchas veces se ha ido perdiendo en nuestra cardiología actual. Así que doctora, y además la felicito por su excelente presentación. Muchas gracias. Doctor Schumacher, tú como moderas esta reunión, por favor, pregunta si quieres hacer alguna consulta o quieres
preguntarle algo a los panelistas. Bueno, no encuentro muy buena la presentación, encontré muy buena la revisión también. Así que felicito a la doctora González. Eh, mm, no quería comentar que no es que discrepe, pero también creo que depende del caso, porque el doctor Moreno dijo que era casi más importante una buena coscovía que nos saca hoy en día un elemento más certero para enfocar diagnósticos más precisos y nos puede ayudar a avanzar más rápido. Y por otro lado, la doctora dice que no hay que abandonar el examen físico, eso es un poco lo que da a entender. Yo creo que depende del diagnóstico, porque en el caso de SIV, efectivamente, es muy bueno el rendimiento del examen físico, se oculta muy bien, es un gran soplo y a veces cuesta pillarle el eco. Pero en la insuficiencia mitral aguda es lo contrario. Muchas veces el examen físico no aporta mucho, está taquicárdico el paciente, de un soplo muy corto, a veces no se oculta, y prácticamente sabemos que el paciente está en shock y no sabemos por qué. Y ahí sí, al revés, yo creo que quedamos ahí como metidos, sabemos que está mal el paciente y el eco es el que nos va a decir efectivamente hay una rotura del músculo, se ve el músculo papilar ahí roto, se ve el velo colgando y nos va a permitir avanzar mucho. Así que yo creo que las dos cosas están correctas, o sea, todo complementa hoy en día, todo hay que pasar por el examen físico, pero también el eco, sin duda, si lo tenemos en la disponibilidad, nos suma mucho. Yo encuentro, también quiero felicitar que fue muy bueno el resultado, porque estos pacientes efectivamente son muy graves y tienen una alta mortalidad y a nosotros nos ha ido regular, digamos, algunos pacientes han dado bien, otros pacientes han dado mal y efectivamente en los años hemos aprendiendo a esperar un poco, no apurarnos tanto en operar a este paciente si podemos aguantarlo. Algunos pacientes lo aguantamos con balón, hemos a pacientes aguantado con ECMO y también efectivamente tenemos alguna experiencia en el uso de ECMO balón, o sea, ECMO y el balón porque efectivamente permite descargar un poco este ventrículo. Y hemos aguantado lo que se puede del paciente, pues, siempre viendo la función renal, cómo está el hígado, todos los restos de los órganos y tratando de buscar el momento óptimo, que siempre tratamos de que sea más de una semana. Ojalá llegara a la segunda semana. Y ahí nos ha ido un poco mejor. Una de las cosas que llama la atención, no sé si ustedes se dieron cuenta, en lo atípico de la presentación, por el tiempo que llevaba de dolor, por el tiempo que asumíamos que se llevaba el infarto y haber hecho una complicación que no es tan habitual en la fase tan aguda. Eh, la doctora nos dijo claramente que la vemos habitualmente dentro de la primera semana, pero más tiradito a los 3, 5 días, no tan precoz. Fran, ¿qué opinión tienes tú de esa característica? Un paciente de edad, pero tú nos dijiste edad, em, primer infarto, no era diabético. Efectivamente era un paciente añoso que estaba cursando primer infarto conocido al menos de él, que factores de riesgo cardiovascular conocidos no teníamos mucho. Y que llega con un cuadro de más o menos 48 horas de evolución cursando este infarto. Entonces, nos llamó mucho la atención, claro, la presentación de una CIB en este contexto, porque, como decía usted, doctora, fue una presentación bien atípica, bien precoz y de manifestación atípica, porque tampoco se presentó con dolor, que es de las cosas más frecuentes de ver también. Entonces, es un paciente que nos llegó a la unidad coronaria, que tuve la suerte también de ahí recibirlo en conjunto con mis colegas, y lo vimos que fue un paciente que rápidamente se empezó a deteriorar hemodinámicamente, empezamos a ver cosas al examen físico que nos llamaban la atención, como este gran soplo que nos llevó al tiro a hacer el ecocardiograma y llevar al diagnóstico muy rápido. Y finalmente se terminó operando a las 72 horas aproximadamente, entre las 48 y 72 horas del infarto, que fue algo súper precoz también, que llaman la atención los resultados que fueron súper favorables. Una operación precoz en general no andan tan bien y se ve más morbimortalidad y defectos residuales más. Entonces nos llamó la atención los resultados favorables que tuvo este paciente, en que superó a las 72 horas y evolucionó favorable. En realidad logramos suspender todas las drogas, los inótropos, los vasoconstrictores y todo muy rápidamente y el ventrículo derecho fue bastante agradecido después de la cirugía. Entonces llama la atención este caso clínico. Eso. Bueno, tenemos 41 participantes escuchando esta reunión, lo cual es una cosa muy grata.
Cuando uno empieza entonces a cerrar estas cosas como un modelo, ¿no es cierto?, de aprendizaje, parece ser que en el caso de una comunicación interventricular post-infarto, que es una complicación mecánica, el hecho relevante es que nuestro paciente se nos echa a perder de repente. En el segundo o tercer día del infarto iba muy bien para allá y de repente algo le pasa y se nos viene una descompensación relativamente importante. Entonces uno sospecha que esto está ocurriendo, lo oculta, lo examina y tiene en cuenta las cosas que pueden estar pasando, le hace una ecoscopía bedside obsesiva buscando una respuesta para esta situación y es muy probable que encuentre algo que le diga inmediatamente hacia dónde va este asunto. Luego viene todo el tema del soporte, pero la unidad coronaria es el lugar más espectacular de la cardiología. Como decía Eric Topol, el corazón de la cardiología está en las coronarias porque ahí pasa todo, ahí es donde todo ocurre. Y lo que es más entretenido es donde uno está. Entonces uno lo vive ahí, ¿cierto? Y va aprendiendo y lo descubre, sobre todo si está bien acompañado. En el caso de nuestro proceso de arritmia, yo le quisiera preguntar al doctor Schumacher algo parecido, ¿no es cierto? Aquí nuestros plazos son cómo hago el diagnóstico, qué hago después, me aseguro el tema tóxico metabólico, voy detrás de las cosas, empiezo con los antiarrítmicos. ¿Cuál sería nuestra hoja? Nuestra hoja, como para aprender. Yo creo que no hay el, el- una hoja tan establecida, o sea, se va a depender de cómo se presente el caso. Eh, yo creo que hay que ver la respuesta y si el paciente efectivamente eh, eh, recurre, una de las cosas principales yo creo es la sedación, sedarlo y conectarlo quizás a ventilación si se puede, y el uso de antiarrítmicos y de beta bloqueo, y posteriormente, de acuerdo a eso, evaluar qué más hacer, si procede o no una ablación. Y, y- Y yo tratar de quería no usar tanto antiarrítmico, ¿no es cierto? una pregunta para el doctor Schumacher. Amiodarona y betabloqueo y no empezar a Claro, poner más. claro, antiarrítmicos raro, pero yo creo que la medarona y el beta bloqueo, lamentablemente en Chile no hay beta bloqueo endovenoso, casi no hay. El molol. Y Dolor, no, en que es muy, molor, claro, muy corta acción. y entonces nosotros, bueno, tratamos de bloquear lo que se pueda y no, bueno, teniendo el sedado, evaluamos ahí nosotros eventualmente la ablación. Los otros antiarrítmicos, en este caso, este otro caso que se usó sotalol fue un caso especial. No contamos con sotalol y casi nunca usamos antiarrítmicos clase 1, ¿sí? Porque los consideramos inótropos negativos y proarrítmicos y podríamos ser no indicados. Hicieron lidocaína A veces también. vemos, Mm. claro, hay quienes les gusta la lidocaína, a mí no me gusta mucho. La lidocaína también es inótropo negativo. Y hemos visto, claro, en algunos casos por el exceso de uso de antiarrítmicos que pasamos a veces a tener QT largo, ¿no? QT largo y puede eso mismo también crear proarritmia. Doctor Schumacher, una pregunta que atingente al caso que presentaron, que fue muy bonito. ¿Qué tan seguido, porque el doctor Rodríguez recalcó la importancia de detectar, aparte de la cardiopatía de base, que en este caso era una hipertrófica, el trigger que parece o puede que a la duda que haya sido una miocarditis? ¿Es frecuente encontrar ese trigger o es raro encontrar? ¿Es más parecido a este caso en que finalmente es una hipótesis que queda volando o lo suelen encontrar en su experiencia? En general encontramos más trigger cuando el paciente tiene, de repente hace eh, fibrilación ventricular, cuando bruscamente hace fibrilación ventricular o vemos que hay un extrasístole que cae y realmente fibrila, pero en este paciente que tiene más taquicardias ventriculares sostenidas y que de repente distinta morfología, pero son taquicardias ventriculares monomorfas, generalmente es más sustrato y ahí vamos a principalmente, cuando relacionamos, vamos a buscar principalmente cicatrices y dónde están las zonas de varias técnicas en el fondo para mapear y para modificar sobre todo sustrato y focos de taquicardia. El gatillo está descrito, la verdad es que tenemos poca experiencia, pero
pero está escrito sobre todo cuando el paciente hace súbitamente fibrilación ventricular y no hay nada que... Y dice, ¿de dónde parte esto? ¿De dónde parte? Entonces uno trata de buscar algún intracistole, algún foco puntual. Gracias. Bueno, yo quisiera ofrecerle la palabra a todos los participantes, incluyendo a nuestros expositores, como algún comentario antes de finalizar esta reunión. Llevamos 1 hora 25, que ni se ha sentido, así que felicito también a la audiencia que pacientemente ha estado siguiendo esta conversación. Antes de felicitar a nuestros expositores, ¿algún comentario final? Pamela, Oscar, Erwin. Eh, Me sumo a tus felicitaciones a la audiencia porque se ve el interés de compartir experiencias de los distintos centros y insto a todos los becados en formación a que sigamos apoyándonos como grupo. Eh, Ustedes van a ser los cardiólogos del futuro y van a seguir siendo, espero, muy amigos. Y son estas las instancias en que ustedes pueden compartir. Quiero felicitar sobremanera a los expositores, a las dos doctoras que pusieron excelentemente, al doctor que hizo una muy buena presentación de la tormenta arrítmica. Así que los felicito por su excelencia, por su dedicación y elegancia en la presentación. Así que a los tres verdaderamente los felicito. Y nada, pues feliz de haber participado con ustedes y espero que me inviten en próximas oportunidades. Los felicito a todos y muchas gracias. Bien. Doctor Javier Rodríguez, doctora Paula Melgarejo, doctora Francisca González. Vamos aprendiendo nuestros nombres, son todos residentes de primero y han dejado una muy buena impresión. Tenemos residentes y espero, como dice la PAME, que a lo largo de estas becas y de estas reuniones y de los temas que nos toca juntarnos en los congresos y en los cursos, se conozcan, se aprecien y armen una red de cardiología amistosa y cercana, porque el bienestar final es para la nación y para ustedes el mejor aprendizaje. Las gracias a los panelistas, las gracias a los expositores y también a la audiencia por esta reunión. Si hay alguna pregunta, se las intentaremos responder por escrito después de revisar el chat, si te nos dejan sus correos electrónicos, considerando también lo que piensan todas las personas que están aquí. Así es que, ¿nos pedimos? Sí. Muy buenas noches y que estén todos muy bien. Gracias. Chao. Gracias. Buenas noches. Chao, Chao, chao. gracias. Chao. Ah, gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, que estén bien. Oye, excelente Chao, chicos, gusto. muy buena, que estén muy bien.